Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos como siempre a este su video podcast Entre Chicos Plus. Quien se presenta, mi nombre es JR. El mío es Giovanni. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Por falta de uno. Por falta de uno, ¿por qué? No, chicos, que en vez de uno tenemos dos. Ah, bueno, sí, eso sí. Tenemos a dos invitados especiales porque el tema de hoy es Picoso. bien picoso, Sí. complejo. Digamos que es polémico sobre todo. Y se arraiga mucho en la personalidad, en la cultura, en la psiquis humana. Es un tema bastante complicado. Exactamente, es Tenemos un dos tema personas. bastante polémico. Entonces quisimos invitarlos a ellos dos. Mi nombre es John. Gracias por invitarme otra vez. Eso, ya otra recuerdan vez. a John en el Sí, episodio número 3. gracias. Y tenemos a este nuevo invitado. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jason, esta es mi casa. Bienvenidos. Que yo cobro alquiler. Exacto, no está cobrando los equipos y todo lo demás. Lo cierto es que, bueno, gracias por haber aceptado la invitación a ambos. Y bueno, Giovanni, ¿cómo es el título del episodio? Bueno, vamos a tratar el tema de la religión. Exactamente. Ligado obviamente con el tema que nos acompaña en toda la temporada, que es la comunidad LGBTIQ. Y vamos a ver puntos en común, puntos en contra, lo positivo, lo negativo, opiniones al respecto. Pero ese es el tema, la religión. Exactamente, es el tema de la religión en cuanto a, digamos, relacionado con el término LGBTQ, con la comunidad LGBTQ, mejor dicho. Sí. ¿Ok? Y los invitamos a ustedes dos porque ya sabemos que los dos son cristianos, ¿correcto? Entonces, empecemos contigo, John. Cuéntanos, ¿desde qué edad tú comenzaste en la religión cristiana? Wow. Yo he sido criado en la iglesia desde pequeño. No recuerdo nunca a qué edad empecé porque fue desde muy pequeño. Pero sí creo que comencé a cantar como a los 5 o 6 años. Comencé a cantar en la iglesia. desde esa edad. Comenzaste en el coro de la iglesia. No, de pequeño cantaba así en la iglesia que yo iba eran mis primas y cantaba con mis primas, pero cuando fui creciendo pues sí fui parte del coro. Ok, pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a relacionarte más con Dios? De entrar a la iglesia como tal, de asistir a los cultos, dicen, ¿no? Sí. Ajá. Sí, yo creo que en realidad nunca fue una decisión que tomé de un día para otro. Como fui criado en eso desde pequeño, pues siempre fue parte de mí. Y siempre me ¿Sientes- gustó, siempre me sentí como en casa, en ¿Sientes familia. que fue una decisión impuesta por tu familia? No tanto de esa forma, sí ellos me llevaron y cuando fui creciendo ellos sí me dieron a escoger si quería ir o no. Y siempre la decisión fue mía. Pero me refiero a que desde pequeño, pues como fui criado ahí, pues se sintió más familiar, como algo más de Ok. costumbre. Nunca fue nada que sentí que fuera impuesto. Ya. Y siempre me gustó, personalmente me gustaba ir. Hubo días ya que cuando yo era más adulto que mis papás no podían ir, yo como quiera iba. Siempre fue algo que decidí ya Ok. cuando fui más adulto. Ya. ¿En tu caso, Jason? Yo también crecí en un hogar cristiano. Mis padres, mis hermanos son cristianos. Yo soy el menor, entonces yo me crié con eso. Entonces Ok. era normal. ¿Fue Para impuesto o tú tomaste la iniciativa de relacionarte con Dios directamente? No sé, a mí nunca me dijeron como que tú tienes que ir, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Nunca me dijeron nada de eso, pero era como que parte de... Claro, tú naciste en un ambiente cristiano, tu familia lo hacía constantemente, ¿sabes? Era una Exacto. práctica que tú veías desde pequeño y básicamente fue innato. Como si hubieras nacido con ella porque nunca viste otra cosa diferente. Exacto. Exactamente. Ok. Todavía ustedes siguen siendo cristianos, ¿no? O sea, Yo siguen. sí, personalmente yo sí. me Ambos. considero. Ambos se consideran a un cristiano. Hago A esta pesar pregunta. de lo que piensa la gente, pero sí. Exactamente. A eso iba. Hago Sí. esta pregunta porque el tema, como está relacionado con el tema de la religión, en este caso es más enfatizado, vamos más al tema del cristianismo que al catolicismo, ¿no? Ok. Porque de cierta manera, ya saben que no es que la iglesia católica sea mucho más abierta que la cristiana, porque los católicos, o sea, los padres de la iglesia católica no te dicen, ah, bueno, estás bien, puedes ser gay. O sea, es Pero en prácticamente cierto- lo mismo. Como católico, o sea, en cierto punto siento que es más permisiva. De cierta manera, el catolicismo es un poquito no más abierto, porque es que, vuelvo y repito, tú cuando vas a hacer la primera comunión en la iglesia católica, ¿sabes? A ti no te dicen, ah, bueno, estás bien, tú puedes ser gay, no hay ningún problema.
No, eso no, eso no pasa. Siempre te dicen el hombre y la mujer son los que se tienen que casar, son los que tienen que armar la familia, ¿cierto? Entonces, pero en el caso del cristianismo, yo siento, y no sé si estoy equivocado, yo siento que los cristianos sí como que le tiran más duro al tema homosexual. Sí. ¿Sí? Siempre. Porque la Iglesia Católica no te dice a ti en las misas los hombres homosexuales que deben ser reprendidos, Arderán que son en el fuego del infierno. Yo nunca he escuchado eso. Pero he asistido a cultos cristianos que parece que es que se sienten mal si no tocan ese tema. Yo sé por qué estás diciendo eso. ¿Por qué? Le Porque pica. tú fuiste a una quinceañera y predicaron en esa fiesta. Exacto. Y en una fiesta de los 15 años. Ajá, me comenzaron pasó a decir, exactamente. O sea que, mira, es una quinceañera de cristianos, ¿verdad? Y ellos le hacen como una misa, se podría decir. Y, o sea, se supone que es darle la bendición a la quinceañera en ese momento, ¿sabes? Como darle sus palabras de aliento, que Dios la va a acompañar y todo lo demás. Y de la nada, o sea, yo no ni siquiera era que habían homosexuales ahí que yo sepa, a excepción de mí. ¿Me entiendes? Pero, o sea, Era yo una tampoco es que punta. ando con mariquera, ando mariqueando para que el pastor diga, me le voy a fincar a ese que está ahí porque anda mariqueando, ¿sabes? De la nada salió el tema de que reprendiendo a los homosexuales. Yo no sé si es que a lo mejor vio que la quinceañera era como medio Media lesbiana. Pero, o sea, te digo, o sea, ¿sabes? A eso me refiero. Sí. Sienten como esa necesidad de hablar del tema porque no sé por qué. Entonces, quiero que tú me cuentes desde que tú estabas, desde chamito hasta la adultez, que estuviste en la iglesia, ¿tú sentiste lo mismo? Sí. Sí, de ese tema se hablaba no todos los días ni todos los domingos, pero sí siempre se tocaba. No fue algo que puedo decir que nunca supe hasta cierta edad. Siempre se tocó. Siempre desde niño sé que ese tema se tocaba en la iglesia. Y sí, muchas otras iglesias que he ido también lo tocan de esa forma. Lo hacen ver como si fuera el peor pecado de todos los que hay, de todos los que existen. Ese es el peor pecado. Así lo hacen ver. Y pregunta, ¿cómo te sentías? Me imagino que hubo un momento en que te diste cuenta que obviamente tu afinidad sexual iba hacia los hombres y tú seguías yendo a la iglesia. ¿Cómo te sentías respecto a eso cuando ellos tocaban esos temas y lo trataban de esa manera como el peor pecado? Ya tú siendo, o sea, sabiendo que eras homosexual, ¿no? Cuando tenía alrededor de 12, como 13 o 14 años, creo que esa era la edad que tenía que empecé a darme cuenta y a aceptar en mi mente que sí era, bueno, no tanto aceptar porque tenía una lucha, pero sí me estaba dando cuenta de que yo lo que sentía era diferente a lo que sentían los demás, que no me estaban gustando a las niñas. Y ahí empecé a tener una lucha interna y ya escuchaba esos temas y yo recuerdo que yo oraba mucho todas las noches y me acostaba orando, pidiéndole a Dios que me cambiara, que yo no quería ir al infierno, que yo no quería ser así. O sea, tu lucha interna era por lo que decían en la iglesia que iba en contra de lo que tú sentías. Sí. Y recuerdo que yo a esa edad, 13, 14 años, ayunaba, me levantaba y oraba desde temprano, solo, llorando, horas, pidiéndole a Dios que me cambiara. Siempre que hacían ayunos en la iglesia para los adolescentes, los jóvenes o la iglesia, yo iba y siempre decían que fuéramos con alguna petición, que no lo dijéramos, sino que cada cual personalmente orara por esa petición que tenía durante esas horas. Y siempre mi petición era la misma. Siempre recuerdo que era que Dios me cambiara, que yo no quería hacer esto que estaba mal, que yo quería ser diferente y yo no quería ir al infierno, que yo quería hacer las cosas bien para Dios. Todo, siempre esa era mi petición durante muchos años que estuve luchando por eso. Ya, en tu caso, Jason. Prácticamente exactamente lo mismo. Y yo creo que muchos se van a identificar con la misma historia, porque es la misma historia. Todos los que se crían en la iglesia pasan por eso. Todos los que son gays se pasan por eso. Al igual que John, también era el tema de cuando, o sea, el mensaje que daba el pastor y ya tú sabiendo lo que sentías, sentías las mismas luchas que sentía John. Claro, sí, era como que, si yo amo a Dios, amo a Jesús, pero no puedo ser así, entonces, ¿cómo hago? Y yo igual, yo lloraba y yo le decía a Dios, cámbiame o mátame. Porque llegó a un momento que yo decía, o me cambias o me matas porque no puedo más. Yeah.
Ok. Es bueno que ellos aclaren eso porque yo estoy seguro que todo... Muchos allá afuera sí se van a sentir muy identificados por lo que acaban de decir. Indiferentemente de que estés en la iglesia cristiana o católica, viven como esa lucha interna mientras estén ahí en la iglesia, ¿no? John, ¿por qué tú crees que un pastor, basado en qué, él piensa que los homosexuales somos pecadores? ¿Basado en que ya ustedes son estudiantes de la Biblia? Yo no. Sí, Tú menos. Basado en yo la, sí me leo basado la en la traducción actual de la Biblia. sí, basado en una traducción actual, en el Viejo Testamento hay varios versículos Corintio. que hablan El Nuevo sobre, Testamento. Juan. Sí. sobre ese tema. Pero si uno estudia más a fondo la Biblia, es una traducción que es bastante confusa. En el idioma original no necesariamente significaba lo que escribieron. Ok, pero a ver si entiendo algo, porque yo como no soy estudiante de la Biblia, o sea, no sé, yo siempre leía el Apocalipsis. Que es como una película de terror. Literalmente yo decía, veía una Biblia, Apocalipsis, era loco para la mierda. Entonces, pero yo quiero saber si en la Biblia dice algo tan específico como para que un pastor tenga, ¿sabes? La manera de decir, realmente es un pecado. O sea, habla de homosexualidad, habla de hombre con hombre, habla de penetración hombre con hombre. No sé si hay alguna Biblia que dice exactamente esa palabra. Yo sí he leído que dice, como dijo él, echarse hombre con hombre. Hombres con Lo refiere, de esa forma es que lo refiere. Pero no habla de sexualmente, ¿no? Que yo recuerde, no sé si lo dice. Bueno, algo. dice que Podemos hombre buscar. que se acuesta con hombre. Dice que hombre que se acuesta con otro hombre. Pero vuelvo y repito, es la traducción actual. Y hay mil cosas más que la... O sea, hay una diferencia entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Sí. Todo bien, mira qué tal. Yo digo porque es que, ¿sabes qué? Normalmente los cristianos, o sea, es lo que dice la Biblia y no hay manera de que alguien lo saque de ahí. Para algunas cosas. Para lo que les conviene, ¿cierto? Exacto, Sí. porque hay mil cosas más que la iglesia puede justificar. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Eso era por la cultura, eso no sé qué. Pero para la homosexualidad no hay excusa. Para ellos. Ok. Yo he estado viendo algunas entrevistas que vi en YouTube y he escuchado otros podcasts de otros compañeros y hablan de que ellos, o sea, puede ser la nueva generación. Y no hablo de los pastores porque yo hasta ahora no he escuchado un pastor que diga, está bien. O sea, a lo mejor los hay, pero no los he escuchado. Y dicen que ellos, que todos somos pecadores. ¿Sí? Por naturaleza todos somos pecadores. Pero que ellos te aceptan que tú seas un pecador, pero que no aceptan el pecado. Hablo porque, digamos que en el círculo de amistades, eso se ve mucho. ¿Sí? Que muchos cristianos, me imagino que a ustedes, no sé si les ha pasado, que te dicen, bueno, yo te acepto porque tú eres mi amigo, pero igual estoy en contra de la homosexualidad. Sí. Mucho. Sí, me ha pasado mucho. Sí. Hábleme un poquito de eso. Para yo entender y que para que muchas personas también lo entiendan. Sí, así mismo se han referido a mí. Me dicen que me aman, que estaban ahí para mí, que son mis amigos, pero que claramente la Biblia dice que eso está mal y que ellos no lo apoyan. Así me lo han dicho. Y entonces tú crees que sí son realmente tus amigos. Es algo bien complicado porque yo no miro pero me refiero a mí. Yo personalmente no miro lo que estén haciendo mis amigos si lo considero pecado o no. Yo pienso que cada vida es individual y si yo respeto a alguien y lo amo y lo quiero como amigo o amiga, eso no tiene peros para mí. Independientemente de lo que tú hagas o hayas hecho, eso a mí no me importa. Tú eres mi amigo y yo no tengo por qué decirte tú eres mi amigo. Pero, no hay pero. Para mí no hay pero. Pero ese soy yo. Es tu caso, La gente es diferente. claro. Realmente yo considero que hay un conflicto de intereses. Tanto a nivel individual como ustedes decían, yo amo a Dios, pero soy de esta manera. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Como a nivel de amistad y de familia. Porque incluso en el tema de la familia pueden decir, yo amo a mis familiares, o sea, a mi hijo, a mi hermano, pero es gay o es lesbiana.
Entonces, son conflictos que de cierta manera para ellos o para el religioso son irreconciliables porque tienen un amor divino y un amor terrenal. Un amor dado por la parte carnal, que obviamente es el de un hijo, el de un hermano, el de un padre, etc. Pero está ese amor divino que se contrapone. Entonces, para ellos son irreconciliables y no se pueden juntar al menos de que reconozca que Dios no está en contra de la homosexualidad. Y ese es el gran problema, que no lo reconocen. En tu caso, Jason, ¿te ha pasado lo mismo que a él? Que hay amigos que te dicen, yo te... Sí, me ha pasado. Ujú. Yeah. Pero como dijo John, es muy complicado porque yo también veo que son personas que también crecieron en la iglesia. Entonces, si para mí es difícil entender, imagínate para ellos que no son gay, tratar de entenderme a mí. Ujú. Entonces sí, duele cuando alguien dice eso. Yo puedo medio entender. A veces, no sé, es como... Hay casos que sí puedo aceptar, como que puedo medio entender de que, ok, ella creció en la iglesia, ella cree eso. Si es difícil para mí entender, Ujú. va a ser mucho más difícil para ella entender que no es gay. Pero hay otras personas que me han dicho, no, bueno, yo te quiero a pesar de... Y yo, no, a pesar de... ¿Quién quiere un amigo que te Sí. quiera a pesar de algo? Exactamente. Sí, como si es te que yo tuvieran digo... pena. Exactamente. Es que yo pienso que todo es basado en el respeto. Sí, Sí. ¿me entiendes? O sea, la amistad se basa también en el respeto. Porque de repente yo soy cristiano y yo te digo, o sea, está bien, yo no, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con que tú seas gay. Pero por respeto a ti, yo tengo que obviar ese tema contigo si de verdad yo te considero mi amigo. Pienso que así debería ser. Claro. Y no decirte en la cara, yo te acepto, pero yo estoy en contra. ¿Sí me entiendes? Sí. Muchas veces no se dan cuenta de cuánto puede doler esas palabras como amigo. Quizás no lo hacen con una mala intención, como dice Jason. No lo entienden. No pasaron por eso. Nosotros sí. Tuvimos muchos años sin entenderlo. Y al día de hoy hay muchas cosas que no entendemos todavía. Y yo también entiendo por parte que piensen de esa forma. Pero yo creo que es bien individual. Y uno sí puede notar cuando esa amistad sí... quizás está luchando mentalmente por entenderte mejor, por entender la situación, porque sí te amas, pero hay otros que simplemente es un rotundo no. Sí te respeto, pero siempre hay un pero. Y ahí es que uno tiene que decidir si de verdad, verdaderamente uno necesita a esa persona cerca o cuán cerca la debe tener. Y es triste, pero es la realidad. Yeah. En el fondo yo pienso que es un poco de hipocresía. ¿Por qué? Porque les voy a contar esto. Mi abuelo es cristiano evangélico, o sea, no católico. Y él, cuando yo vivía en Cuba antes de mudarme a Venezuela, él quería que yo fuera al culto, es como se le llama. Y yo fui, o sea, para complacerlo realmente fui. Y tocaron el tema de la homosexualidad, pero el tema que a mí más me impactó es que siempre decía, esto es una religión de amor, esto es una religión de inclusión, aceptamos a todos, personas que cometieron pecados se pueden arrepentir y entrarán al reino de los cielos. Entonces es una religión que se basa en la inclusión, es la primera, y luego hablaremos de las otras religiones para no discriminar, es la primera que discrimina. O sea, esa es mi gran confusión. Más allá de la polémica que puedas tener, del bipolarismo entre amor carnal y amor divino, siento que en el fondo, el fundamento del cristianismo, ya sea católico o evangélico, es el amor y la inclusión. Porque para eso murió Cristo. Entonces, ¿por qué los propios miembros, tanto católicos como cristianos, se dedican a la discriminación? O a alejar o a separar. Es algo también bien complicado. A mí no me gusta hablar por nadie y lo que yo pienso, solamente puedo decir lo que yo pienso es porque es la forma en la que interpretan la Biblia y ellos creen que están correctos de esa manera. Claro. Y a la fuerza sí he aprendido a poder ver que muchos de ellos lo hacen creyendo que lo están haciendo con amor, creyendo que lo están haciendo por el bien de los demás y creyendo que así fue que fueron llamados a... ya sean pastores, líderes o cualquier posición que tengan. Por esa forma muchas veces trato de no juzgar directamente porque pues sí pienso que ellos quizás piensan que lo están haciendo con amor. Independientemente si está bien o mal o si están hiriendo personas. Eso es lo que sí deberíamos cambiar, que eso ya es otro tema. Pero sí, en mi caso personal, sí pienso que las veces que quizás se acercaron a mí quiero pensar que sí lo hicieron con amor y puedo entender que lo hicieron creyendo que estaban haciendo lo correcto.
Lo importante y el problema es que no muchas veces se hace de la manera correcta y aunque creas que es con amor, no Claro. es con amor. Porque cuando tú sientes amor por alguien, la otra persona sí va a sentir el amor y muchas veces no se siente. Y es algo que muchos líderes deberían estudiar o tratar de aprender porque pues siguen siendo humanos y no son perfectos y siempre el pensamiento que ellos tengan va a tener una influencia sobre lo que ellos interpreten la Biblia y cómo la enseñen a los demás. Y hay cosas que tienen que trabajar para poder sacar sus pensamientos. Las cosas que a ellos no les gusten personalmente no necesariamente significa que está mal. Tienen que sacar eso fuera cuando van a educar o cuando van a hablar a las personas en la iglesia. Claro, porque hay muchas personas que dependen Sí, emocionalmente de ese que va a hablar. Sí, definitivamente. Es una influencia muy grande. Sí. Los pastores, los curas tienen una influencia grandísima. Por eso yo siempre pienso que deben tener muchos estudios, tienen que leer mucho, tienen que aprender a cómo lidiar con diferentes situaciones. Porque cuando tú eres un líder en una iglesia, tú te vas a encontrar con muchísimas personas que son totalmente diferentes a ti. Casos totalmente diferentes que tienes que aprender a lidiar porque la vida de esa persona está en tus manos, en otras palabras. Jason, ¿qué te llevó a ti a desistir de la idea de que Dios no te iba a cambiar? Y aceptarte tal cual como tú eres. Años y años y años. O aún no las has desistido. Años y años y años orando, llorando, tratando de entender. Y yo no sé si fue un momento en que me di cuenta, no sé, es como que creo que fue poco a poco que comencé a aceptarme. Y Ok, pero cuando hablo de desistir, hablo del tema de que ok, está bien, Dios, tú no me vas a cambiar. Porque me imagino que esa conversación la tuviste con Dios. De tanto pedirle que te cambiara y que sentiste que no te cambió porque te siguen gustando los hombres. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, ok, Dios, no me vas a cambiar y aún así sientes que Dios está contigo? bueno, si realmente quieres saber, era por algo que dijo mi ex, que estamos hablando de eso. Eso fue antes de cuando éramos amigos nada más. Y comenzamos a hablar del tema y él me dijo, ay, lo siento mucho, pero eso no va a pasar. Porque yo pensé lo mismo, yo me casé con una mujer y no pasó nada. No me cambió en nada, en lo absoluto cambió. Y eso fue como que el boom, como que... Claro. Que él sí intentó y yo estuve esperando años y años, esperando conocer a la indicada, a la que me iba a cambiar. Y no pasó. Yo dije, si no pasó con él, o sea, no va a pasar. Ya. ¿Y en tu caso, John? Yo recuerdo, creo que tenía probablemente 17, 18, por ahí 19 pudo ser. No recuerdo bien la edad, pero sí recuerdo tener una conversación con Dios diciéndole, he pedido tanto esto y no ha pasado que probablemente no vaya a pasar. No. Y ya había comenzado a sentirme bien conmigo mismo, con lo que yo era y había empezado a sentir que yo no estaba pecando, yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba bien, yo me sentía bien conmigo mismo, mi relación con Dios estaba mucho mejor cada día y que mientras yo me iba aceptando más como yo era, mi relación mejoraba. Y pues ya eso me estaba diciendo algo a mí. Exactamente. Y pues yo dejé de pedirle a Dios, dejé de sentirme culpable, dejé de sentirme que estaba mal y eso me ayudó muchísimo como persona. Pude crecer, pude sentirme mejor al relacionarme con otras personas, ya sea de amistad, de cualquier relación de amistad, pues ya sentía más seguridad de mí mismo y me aceptaba mejor. Exacto. Es que yo creo que ese es mi punto. Que, o sea, si realmente esto fuera cosas del demonio, tú fueras una persona miserable toda tu vida. O malvada. E infeliz. No tuvieras buena relación con amigos, con pareja, con familia, ¿sabes? Fueras una persona infeliz porque es que el que está con el diablo no es feliz. Pues hasta donde yo tengo entendido. Entonces, si tú llegas a un punto de tu vida que tú dices, ok, no voy a cambiar porque yo nací así y empiezas a realmente aceptarte, yo creo que eso es lo que Dios necesita escuchar de ti. Sí.
Yo siento que tú no puedes amar a Dios o llegar a Dios si tú no te aceptas y te quieres a ti mismo. O sea, Así porque yo personalmente soy del pensamiento de que dentro de nosotros hay como la esencia divina, un pedazo de Dios. Y si tú no te aceptas a ti mismo, es como si lo estuvieras rechazando. Puedes decir lo que quieras por la boca, pero internamente, emocionalmente, si tú no te aceptas a ti, tú no te amas a ti mismo como viniste a este mundo, tú no puedes amar a Dios o a ese ser creador. Porque por más que digas él por la boca, sí, yo lo alabo, yo lo quiero, pero tú internamente no te estás aceptando. Marico, él fue el que te creó. Sí, No estás aceptando la creación de él, que eres tú mismo. Sí. O sea, exactamente. eso es lógica. Sí, eso es lo que pensé el otro día que mi mamá que estaba orando para que Dios me cambie. O igual cuando yo le pedí a Dios que me cambiara, yo pensé el otro día, yo dije, pero qué insulto más grande para Dios. Si Dios me formó en el vientre de mi madre, Él me creó y yo le estoy pidiendo que me cambie. Qué insulto más grande que si Dios me hizo así porque le estoy pidiendo que me cambie. Yo siento que en el caso de los padres, sobre todo, cuando y estamos volviendo al poder psicológico que tienen los curas y pastores, cuando le están diciendo que van al infierno, que hay un infierno, fuego y azufre, que los homosexuales van para allá. Cuando tú tienes un hijo y es homosexual o lesbiana, qué sé yo, tú tienes miedo de lo que le vaya a pasar. Entonces, desde un amor torcido, como decía John, tú intentas cambiarlo, intentas reprimirlo. Porque en el fondo lo que tienes miedo de que cuando muera y su alma eterna vaya al infierno. Pero no se están dando cuenta que les están haciendo pasar un infierno aquí en la tierra. O sea, Definitivamente. en el intento de cuidarlos de ese infierno espiritual, les están haciendo pasar un infierno en la tierra. Sí. Y lamentablemente muchos no llegan a ese punto donde tienen que llegar para pasar al mundo espiritual porque toman el camino fácil y acaban, o sea, renuncian. Lo cual no debería pasar. Sí, es que yo pienso que los padres, antes de ser cristianos, son padres. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo realmente no apoyo el tema de que yo voy a basarme en lo que dice la Biblia y sin importarme que tú seas mi hijo. O sea, para mí eso es un error fatal como padre. ¿Me entiendes? Porque, o sea, siempre tú tienes que poner a tu hijo ante todo. Ante lo que dice una Biblia, ante lo que dice un pastor. O sea, el deber ser es que, o sea, si tú quieres, ten esa conversación con Dios para ver si de repente Dios te dice, no, hijo, es que tú tienes que aceptar a tu hijo porque es obra mía. Así nació y así es. Y así va a ser. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo tengo entendido, dicen las malas lenguas por ahí, que Tenemos informantes. sí, tenemos informantes. Anónimo. Tú fuiste rechazado de tu iglesia. Sí. En cierto modo, sí. ¿Quieres que cuente? Claro. Estamos apenas es que con una nota. Es que esto es el chisme completo. Sí, yo tuve una conversación con el que era mi pastor y sí, yo le dije que era homosexual y él no quería que yo dijera esa palabra. Él me solamente decía que que si yo estaba luchando contra algo, que le dijera. Yo le dije que no, que yo me sentía bien conmigo mismo y hasta que yo le dije, si quiere preguntarme si soy homosexual, sí lo soy, pero no estoy luchando contra nada. Yo me acepto, yo me siento bien como soy. Y él me dijo que no dijera esa palabra, que no me refiriera así, que lo viera como una confusión, como algo que hay que trabajar. Entonces tuvimos una conversación donde... Pues, ¿A qué edad fue eso? eso fue... Wow. ¿Cuántos años tenía cuando pasó eso? Hace 3 días, no. Probablemente... Ay, no recuerdo. 3 años. 3. O sea, fue reciente. O sea, Sí. no fue hace mucho. Creo que de 3 a 4 años. Tendrías Sí. como 25 años. 18. O sea, 25 años que todavía estás confundido. Ponle un beep a la edad que él dijo, por favor. Sí, puede ser a los 25 probablemente. Ok, Sí. Y te dijo que lo vieras como una confusión. Como una confusión, me dijo que pues obviamente en ese tiempo yo cantaba en el grupo de adoración, yo era líder de jóvenes y pues obviamente me dijo que no iba a poder hacer nada de eso, que tenía que sentarme y me sacó de
de todos los grupos que yo estaba. Me dijo que él quería trabajar conmigo sobre ese tema. Él quería cambiar mis manerismos porque eso le confundía a la iglesia. La forma de ser, mi forma de ser confundía a la iglesia, la forma de actuar y que él quería mejorar eso en mí. Yo le dije que yo no le había mencionado ni había hablado con él sobre que yo era homosexual anteriormente porque yo sé que la iglesia, muchos líderes no están preparados para hablar de esos temas y que como yo no me sentía mal conmigo mismo, yo no me sentía que estaba en pecado ni nada, pues yo no sentí la necesidad de tener que decírselo a él. Claro. Le dije que no es que se lo estaba ocultando porque en ningún momento lo he ocultado, pero que no sentía la necesidad porque sé que la iglesia necesita mucha educación para trabajar con casos así. Y él me dijo que sí, que él estaba preparado para trabajar con casos así. Inclusive me dio un ejemplo de... Y te sacó de donde... Estaba preparado y te sacó Sí. De todo. del coro. Sí, me sacó de todo. Me dijo que él tenía un amigo una vez que tenía esa confusión, porque vuelvo y repito, nunca mencionó la palabra homosexual en nuestra conversación. Le daba miedo, le daba asco, no sé, pero no la mencionaba. Esos son los primeritos que... Entonces, me dijo que él trabajó una vez con que él sí está preparado porque ese amigo que era homosexual, él lo ayudó a salir de eso y que ese hombre terminó casándose con una mujer y me dijo exactamente esas palabras. Aunque él no ama a su mujer como yo amo a mi esposa, él la ama de alguna forma. Y ese grinder como pi, 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 pi. Y él me quería ayudar para que yo pudiera ser Para así. que Ser salir de infeliz. eso. Él te quería ayudar a que tú engañaras a otra mujer. Sí. Entonces, nada, tuvimos esa conversación. Yo nunca le dije que quería ayudar, yo nunca le dije que quería trabajar eso. Él simplemente dijo que eso era lo que él quería hacer, quería ayudarme con eso. Y nada, yo no... Fue una conversación, en ningún momento fue una discusión, en ningún momento yo me puse Claro. bravo ni nada. Simplemente estuvimos hablando. Sí, yo sentí mucho dolor con sus palabras, porque yo lo apreciaba muchísimo. Era mi pastor y yo le tenía un respeto bastante grande. Y aunque después con el tiempo me puse a pensar y sí creo que él pensaba que lo hacía con amor, no fue la manera correcta. Si tú quieres de verdad mantener a alguien en la iglesia y atraerlo, yo creo que no deberías ir por encima, Expulsarlo. ni ir por encima de lo que él te está diciendo. Él prácticamente ni me escuchó. Él simplemente fue a decirme, voy a trabajar contigo, voy a ayudarte a cambiar, cuando yo le estaba diciendo que yo no me sentía que necesitaba Claro. cambiar nada. Claro. Nada, yo quise seguir yendo a la iglesia a pesar de todo porque pues mi relación con Dios no tenía que ver con lo que él pensara, con lo que el pastor pensara de mí. Y tampoco quería demostrarle a la gente que cuando eres homosexual, tú sabes que ser homosexual tienes que ya estar fuera de la iglesia, odias a la iglesia, te vas y... No quería demostrar eso porque yo sigo siendo... Yo era la misma persona que era antes de decirle a él. Exactamente. Y quise seguir yendo a la iglesia, pero el domingo próximo, ese sábado antes, Ujú. por primera vez en mi vida yo sentí ansiedad que no pude dormir ni un solo minuto, y no estoy exagerando. Yo no dormí ni un solo minuto y eso nunca me había pasado en mi vida. Yo tenía el corazón acelerado toda la noche y lo único que yo pensaba era que todo el mundo ya lo iba a saber en la iglesia y me iban a ver con pena, me iban a ver con asco algunos, me iban a rechazar algunos. Y ya no me iban a ver igual. Y esa era la presión que yo sentía. De que ya todo el mundo lo iba a saber. Y yo tenía miedo. Yo quería ir porque mi relación con Dios no tiene que ver en nada con ellos. Pero sí sentía esa presión. Quizás era algo que estaba en mi mente, pero sí fue horrible. Yo no dormí nada. Yo llegué a la iglesia. Yo fui ese domingo. Estuve súper nervioso. Intenté ir, creo que fui, no recuerdo cuántos domingos más llegué a ir, pero sí empecé a notar que en todos los cultos, al final el pastor siempre Lanzaba una piedrita. comenzó a mencionar si había alguien que estaba arrepentido de algo que había hecho, alguien que quería pasar. Y te miraba. Sí. Alguien que sentía que estaba sufriendo y quería que Dios lo perdonara, que necesitara. Y empecé a notar que utilizaba palabras que no utilizaba antes de nuestra conversación. Al final de cada culto me empecé a sentir un poco incómodo, pero pensé que era mi mente. Dije, soy yo aquí paranoico. Intenté ignorar. Y hasta que un día él mencionó, ya que vio que no estaba haciendo efecto en mí,
mencionó que si tú eres un familiar de esa persona que está pecando y quieres pasar y arrepentirte muy por fuerte. él o pedir oración por esa persona, puedes pasar. Y mi mamá Sí, siempre porque iba conmigo. él vio que tu mamá estaba. Mi mamá estaba conmigo al lado mío, mi mamá siempre iba conmigo y ahí fue cuando yo no pude más. Yo dije, a mí no me molesta, yo puedo con todo lo que tú me quieras tirar a mí, pero con mi familia no. Claro. Y especialmente con mi mamá no. Ahí sí que yo no. Es una línea que cruzó que Exacto, estuvo yo siento que eso demasiado. es una línea muy personal. Y Exacto. yo le dije a mi mamá, porque seguía pensando, maybe soy yo, que estoy paranoico. Y yo le dije, yo siento que él está diciendo esto por mí, por ti. Yo quiero que tú me digas si tú sientes lo mismo o no. Y ella me dijo que sí, que se sintió incómoda. Y yo tuve una conversación con ella y le dije, yo no voy a volver. Yo no puedo porque me está dando demasiada ansiedad. No estoy pudiendo dormir el día antes del culto. No me siento cómodo. Y yo le dije, si tú quieres seguir yendo, yo te llevo. Yo no tengo ningún problema. Pero yo personalmente no voy a venir. Y ella dijo que si yo no iba a ir, que ella tampoco iba a ir. Y pues desde esa vez fuiste. pues no he ido. Ya, he ido ¿y más. no te cambiaste de iglesia o intentaste ir a otra? Intenté ir uno que otro día a otras iglesias, pero también conseguí un nuevo trabajo que se me hacía bien difícil poder mantenerme en una iglesia y pues también sabía que iba a volver a pasar lo mismo en las demás iglesias que pues yo a mí me gusta cantar y yo sé pues que siempre a las iglesias que he ido se me han acercado y termino siempre cantando, que obviamente me gusta, es lo que me apasiona y me gustaba mucho hacer en la iglesia, pero no quería volver a pasar por la misma situación de que después que me ponen en liderato a cantar o algo, pase sacan de esto. closet Claro, pasa por lo y mismo. pues obviamente yo iba a tener que ser el primero en decirle a los pastores antes de que me dieran esa oportunidad y yo sé que iba a ser la misma incomodidad. Y pues yo dije, nada, si voy a la iglesia voy a tener que ir, sentarme atrás, escondidito y no hablar con mucha gente para que nadie vea pues que me gusta hacer esto, que me gusta cantar o whatever, para que pasar desapercibido, en otras palabras, y no tener que estar nunca en nada de liderato ni nada para que no tuvieran que saber nada personal mío. Claro. No porque me diera miedo, porque eso no me importa, es por la razón de que si me iban a invitar a hacer cosas que sí me gustan dentro de la iglesia, al final del día me las iban a terminar arrancando. Claro. Y no me iban a permitir y eso iba a ser doloroso. Y ibas a pasar por lo mismo otra Sí, no vez. quería pasar por lo mismo. Exacto. No le tengo... Quiero aclarar esto. No le tengo ni rencor, ni odio, ni nada a la iglesia, ni al que era mi pastor, ni nada. No, en mí, por más triste y más dolor que me haya dado esas palabras y lo que sucedió, yo no soy una persona que pueda odiar o tener rencor. No puedo. Y yo sí lo quiero muchísimo, admiro, aprendí muchísimas cosas de él. Mi transcurso en todos los años que estuve en las diferentes iglesias que estuve, yo puedo decir que tuve experiencias súper lindas. Me ayudó muchísimo a crecer la iglesia dentro de todo, porque quiero aclarar esto para no poner solamente lo negativo. Claro, Amé muchas experiencias que tuve en la iglesia, sí, tuve y he tenido amistades que hemos sido mejores amigos hasta el día de hoy que conocí en la iglesia. Experiencias que si empiezo ahora a contar no voy a terminar, pero pues esta última experiencia sí fue bastante dolorosa y pues ahí es cuando empiezas a sentir que muchos gays que sí quisieran ir a la iglesia se les hace 100% más difícil que a las demás personas porque te van a estar mirando diferente, te van a ver con pena. No es como que cualquier otro pecado que tú te arrepientas y ya puedes seguir adelante. Esto no es un pecado, esto es quien tú eres. Claro, y no hay forma de exactamente. decir no lo vuelvo a hacer y ya. Exacto. No, y como dijo John, que hay personas que realmente creen que están haciendo lo correcto y yo puedo decir que yo sí, porque conozco al pastor y también lo admiro y lo quiero. Él, de verdad, él cree que lo estaba haciendo lo correcto para ayudarlo por amor, pero obviamente está errado. Totalmente. Sí, por eso fue que yo le dije que necesitaban tener más conocimiento y saber trabajar casos así en las iglesias porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil y yo lo reconozco. Yo mismo siendo homosexual reconozco que es difícil para ellos, pero el problema es cuando pues tú crees que al ser líder tú sabes todo y puedes ayudar a todo el mundo y Y no es no es así. así. Eso. Tú también te alejaste un poquito de la iglesia, ¿cierto? Mucho. ¿Por Sí. qué? No, porque yo también era líder. Yo trabajaba con el Ministerio de Niños. Y yo casi todos los domingos, porque cuando tú eres líder y falta una maestra, falta alguien, tú tienes que ir a reemplazar a esa persona. Entonces yo prácticamente todos los domingos yo daba clases, estaba arriba con los niños. Todos los domingos estaba metido ahí.
Y yo dije, no, yo sé cómo es esto. Cuando la gente sale del closet, yo sé por lo que pasa. ¿Ya Entonces, lo yo habías dije, visto ahí mismo en la iglesia? Sí, yo lo había visto y yo dije, yo no voy a pasar por eso. Yo de adelanto le voy a decir, mira, yo no puedo más con esto. Y me dijo, sin nombrarla, pero me dijo, ok, yo te voy a dar un mes para que descanses. Y yo le dije, no. Ah, porque estás cansado. O sea, Yo me le imagino. Soy gay porque estoy cansado. Sí. No, es que no le dije. Yo no le dije. Ah, ok. O sea, soy tú te gay y me alejaste, voy. pero... Ah, Sí, ok, No, ya, yo ya. le dije, dejando el mira, liderato. yo no puedo más con esto. Yo no puedo. Que yo me tengo que alejar y tengo muchas cosas. Ajá. Tengo muchas cosas y mucho estrés. Ya. Entonces- Pero nunca dijiste la razón. O sea, ¿por qué te alejaste? No, y porque yo sé que muchos, la mayoría piensa que los gays violan a los niños y no sé qué. Y yo trabajaba con los niños. Horrible. Y yo dije, no, yo no voy a dejar que... ¿Llegaste a escuchar ese comentario ahí en la iglesia? ¿O lo habías escuchado de otras? Yo no sé si en la iglesia como tal, pero sí, o sea, mucha gente sabe que la gente piensa eso. Entonces Sí, yo dije, no siento quiero que es que... una percepción errónea Súper erróneo. de los 80, de los 70. Entonces yo dije, yo no quiero que haya ninguna duda y yo no quiero formar un escándalo aquí. Y gracias a Dios hay cámaras en todos lados, así que si me tratan de decir que yo hice algo, muéstrame la prueba porque hay cámaras en todos lados. Pero antes de eso yo dejé todo. Yo dije, no, yo no voy a dejar que hablen mal o inventen algo sobre mí. Claro. ¿Ustedes sienten que después de haberse alejado de la iglesia por los motivos de personales de ustedes, cambió su relación con Dios? Cualquiera de los dos. No le Yo gusta. No peleen, no peleen siento que en cierto modo sí, porque la relación con Dios no es solo ir a la iglesia. Obviamente la relación con Dios no empieza cuando tú entras a la iglesia y sales de ella y ya. No es así, pero sí en cierto modo, en mi caso cambió un poco. Yo siempre estaba en la iglesia, siempre estaba en ensayo, siempre estaba practicando, siempre estaba haciendo algo y siempre estaba relacionándome. Y pues al estar fuera, pues es un poquito más difícil. La relación ya solo, ¿sabes? Depende de mí, en mi casa Ok. personal. Pero esa es la relación con la iglesia. Tu relación con Dios, lo que tú sentías por Dios. ¿Tú crees? No, eso Esa- definitivamente nunca cambió. Sigue siendo lo mismo. Y sí, como dice, tienes razón. En realidad lo que cambió fue mi relación en la iglesia, pero con Dios nunca ha cambiado. En tu caso... No, nunca cambió. De hecho, yo no creo que haya odiado a Dios en ningún momento, ni por, no sé, nunca le dije, ay, te odio porque soy gay y no me cambias, no sé, yo nunca llegué a odiarlo. Pero no pasó, no cambió mi relación con él, con la iglesia, obviamente sí. Porque para mí el amor de la iglesia es muy condicional. Sí. Te amo, te amamos, te aceptamos siempre y cuando actúes como queremos. Pero el amor de Dios es incondicional. Exactamente. Así es. Claro, lo que hablábamos al principio. O sea, una religión basada en la inclusión, sus propios miembros son los que discriminan. Entonces ahí no hay algo que no cuadra. Algo está mal ahí. Sí. Hablando del tema, dejando en paz un momentico a los cristianos. Yo para que no nos justo odien iba a tanto. decir eso. No, ustedes, los cristianos que Para darle un posiblemente nos respiro. van a ver. Sí, como que... Para, fueguito. para que no nos odien tanto. Hablando del tema de... Nosotros somos católicos, ¿no? Tú eres mundano. ¿Qué es mundano? Tan mundano que no sabe, que ni siquiera Tan sabe que es mundano que no mundano. sabe que es mundano. No, soy católico. ¿Qué mundo? Alguien que por favor le explique qué es mundano. Buscar la definición. Del mundo. No, chico. ¿qué Mundano es una persona que es pecadora, o sea... no sé. Exactamente. Todos lo somos. Todos somos pecadores. Dejando un poco al lado la Exactamente. joda. Todos lo somos. Más allá del concepto religioso de que nacemos pecadores. Quien tira la primera piedra, quien esté libre de pecado. Eso lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces,
Entonces, Busca todos la lo somos. medida. Todos realmente en algún momento del día decimos una mentira, en algún momento del día hacemos algo de que en los textos bíblicos es un pecado. Sí. El problema está cuando nos afincamos en ese comportamiento y lo convertimos en una conducta. Ujú. Ahí está lo malo. Pero cuando tú te arrepientes y dices, coño, la cagué aquí, no lo debería volver a hacer. Así no te vayas y te arrodilles en el caso de nosotros y te confieses, porque ese es el catolicismo, o en el caso del cristianismo que tú pidas perdón a Dios, aunque no lo hagas. En el mismo momento que, pienso yo, que en el mismo momento que tú dices, coño, la cagué, estuvo mal lo que yo hice, voy a tratar de no volverlo a hacer. Ya eso es como si se lo estuvieras diciendo a Dios. O sea, es como si estuvieras arrepintiendo, confesaste tus pecados y lo vas a enmendar. ¿Sabes? Ok. Eso es lo que creo yo. Si soy mundano. En ¿Tú conclusión, crees? En conclusión, ¿Tú llegaste a tener alguna experiencia como en el caso de ellos con la iglesia no, católica? lo que pasa es que como, o sea, yo soy cubano. Cuba es un país comunista. Que no pares. Sí. No. Sí, se come. Cuba es un país comunista y en los países comunistas, y hace falta un poco de historia para entender el contexto, en los países comunistas, sobre todo en la era soviética, se prohibió la religión. Casi todo tipo de religión, sobre todo la católica. Por eso todos los cubanos son gays. ¿Qué? Pensé que ibas a decir santero, ¿no? No. Bueno, gay y santero. En Venezuela, No, mentira. en Venezuela no escuchaste salamandra. No. Santera, marica y malandra. Los de Valencia van a saber que me refiero. Ok, para que entiendan. Giovanni es cubano porque nació en Cuba y después se fue a Venezuela y por eso perdió el acento y todo. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Como iba diciendo, en un país comunista, sobre todo en la era soviética, se prohibió mucho el catolicismo y cristianismo y todas esas religiones que de ciertas maneras estuvieran en contra del totalitarismo. Sí existían iglesias, pero no había esa gran afinidad como por ejemplo en Venezuela, o que yo vi en Venezuela. Por ejemplo, a mí me bautizaron, pero yo nunca hice comunión. Okay. Ni confirmación. Que sí en Venezuela sí se hace. Sí, exacto. Porque es un país más católico que Cuba. Sí. Porque Cuba pasó por ese proceso. Bueno, aún es comunista, pero ahorita es más abierto en el tema de la religión. Como yo no tuve ese contacto tan directo como comunión, ir a la iglesia, confirmación. ¿Cómo se llama? Lo que le hacen a los niños. Catequesis. Ajá, exacto. Catequesis. Sí, catequesis. Catequesis. Eso. Yo nunca hice eso, porque eso no se hacía allá. No se destila hacerlo. Pero mi familia, sí, o sea, los santos católicos, Dios, la Virgen María, sí eran creyentes, entonces obviamente me lo pasaron a mí y yo soy también creyente de ellos, por eso es que me considero católico. Pero nunca se tocó el tema de la homosexualidad. No. No a nivel religioso. Esa es como No a la nivel diferencia religioso. entre... Sí. Es como la diferencia entre ser católico y ser cristiano. Por eso lo dije al principio, que los pastores como que... O sea, es una vaina que tengo que hablar de esto porque Sí. si no, no soy pastor. Ujú. Sí, los padres, o sea, yo me cansé de ir a misa, hice la primera comunión, hice la confirmación, que eso es allá. Y cuando nos daban el catecismo, que es como enseñarte a estudiar la Biblia, las palabras y todo eso, jamás se tocó el tema de la No se homosexualidad. tocaba. Es que realmente... Yo no soy la persona que más a misa ha ido, pero sí he ido. Ha ido a 2. Pero ha ido. No, sí he ido y entonces, que yo recuerde, nunca. Claro, fui a Venezuela, en Cuba nunca fui a una misa, pero nunca se tocó el tema. ¿Qué era lo que especialmente se tocaba? El arrepentimiento, perdonar, Exacto. el amor al prójimo. Se tocaban, obviamente, por la situación política de Los Venezuela. 10 mandamientos, Exacto. los 10 mandamientos, que eso es como que, ¿sabes? Hablando de eso, en los 10 mandamientos, o sea, para nosotros los católicos, o sea, cumplir con los 10 mandamientos es tener las puertas del cielo abiertas para ti. ¿Me entiendes? Que todos Y en los 10 fallamos. mandamientos todos no habla fallamos de la homosexualidad. Exacto, y ninguno de los 10 habla de ser homosexual. Correcto. Pero no, es curioso. no le estoy diciendo que se metan a católicos. ¿Sabes? Ni a los que nos están escuchando que se metan a católicos. Y si fallaste en uno, tienes la opción de arrepentirte Ujú. para librarte de ese pecado y poder entrar al cielo. Y enmendarlo, eso obviamente. es lo que nos enseñan a nosotros. Y en ninguno de los 10 mandamientos habla de la homosexualidad. En ninguno. ¿Me entiendes? Por eso digo. Y estamos hablando del mismo Dios. Sí. Estamos hablando del mismo Dios. Aquí no hay diferentes dioses entre católicos y cristianos. Y mismo Mesías incluso. Porque
Los dos Exacto, es el creen en mismo. Jesucristo como Mesías. Exacto, que es Dios. O sea, la final es Dios. Jesús nunca mencionó eso. Nunca. Yo pienso es que, o sea, si estamos hablando del mismo Dios, vuelvo y repito y caigo en lo mismo. Si estamos hablando del mismo Dios, ¿sí? ¿Qué crees tú cuál es la diferencia en que un cristiano entre al cielo y un católico no? En cuanto al tema de la homosexualidad. No entiendo muy bien cómo es que te refieres. Repíteme la pregunta, por A favor. ver, si nosotros nos basamos en los 10 mandamientos para tener la entrada al cielo o al reino de Dios, ¿cuál crees tú que son los mandamientos? Porque ustedes no tienen mandamientos, ¿no? Sí, tenemos los 10 mandamientos Sí. también. Son los mismos 10 mandamientos. Sí, son los mismos. Entonces, dime cuál exactamente. Eso es lo que quiero No entender. Yo no soy pastor. Yo creo que mi pensar es que las religiones se centran en distintas partes de la Biblia. Pero Deciden no en darle los más. 10 mandamientos. Sí, algunas sí, pero me refiero a en cuestión de en qué se dejan llevar más, pues cada religión probablemente, y maybe inconscientemente, deciden a qué van a enfatizar más. Por eso quizás tú dices que en la católica, pues los 10 mandamientos es lo más que enfatizan. Quizás en la de nosotros sí nos enseñan los 10 mandamientos y son importantes, pero yo no creo que los mencionen Enfatizan tanto. más el Sí, Nuevo Testamento. sí. Sí, que puede ser la misma Biblia, pero enfatizan diferente Diferente puntos. Sí. interpretación. Yo siento que esa es la Sí. palabra. Interpreta. Pero sí, los 10 mandamientos la son los Biblia. mismos. Tenemos los mismos y ¿Me entiendes? Entonces... Es que ahí está el problema. Tenemos un texto religioso que no lo puedes cambiar porque ya está escrito. Pero diferentes personas, diferentes religiones lo interpretan de una manera diferente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el texto bíblico o en las diferentes interpretaciones que se le está Los dando? humanos. Exactamente. humanos que En se los lo humanos. son los humanos. Sí. Incluso el texto bíblico, y yo soy católico, pero me van a lanzar piedra. Incluso el texto bíblico fue escrito por humanos. No podemos tampoco pretender y poner la mano encima y hacer, o sea, interpretarlo de manera textual tampoco, porque fue una época, fue hace 2000 años, se escribía de una forma diferente, había una cultura diferente, entonces no podemos leer y llevarlo a la vida actual de manera textual, Sí. porque no se puede. Es que yo hago esta pregunta por lo siguiente. Porque si se supone que tú para entrar al reino de Dios tienes que cumplir con los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los cristianos, si ser homosexual es un pecado, yo tengo que antes de morirme decirle a Dios, Dios, soy hetero, para que me pueda dejar entrar. No. No, según ellos te tienes que arrepentir. sí. O sea, Te tienes que entonces yo me arrepentir. tengo que arrepentir de haber sido gay toda mi vida y coger con muchos hombres Y en tu para lecho poder de, entrar. y en tu al lecho de reino. muerte casarte con una mujer. Sí. Ah, y- Pero, ajá. pero tiene que ser un arrepentimiento de verdad, ¿no? Como que... Pero perdóname ¿quién porque- se arrepiente de haber nacido ahí así? es que llegamos. Porque Ahí tú es que llegamos a naciste- eso. Sí. Exacto. ¿Quién se arrepiente Sí. de haber nacido así? O sea, tú naciste así. Sí. Bueno, aunque no lo creas, hay mucha gente Eso iba a decir. que no viven felices y están toda la vida... Porque pues nosotros tuvimos la dicha de que dejamos de luchar por esto en algún momento. Pero hay muchos otros... Hay Yo gente conozco que muchísimos que siguen en la iglesia luchando con lo En mismo y no nuestra creen que iglesia están... hay Infelices muchos- toda la Sí. vida. Y ustedes saben quiénes son. Y hay casados. Yo- Y hay solteros que van a seguir Sí. siendo solteros Ok, ya. el resto de su vida. Pero sí, en nuestra propia iglesia hay todavía. Sí. Yeah. Es triste. Yo conozco muchísimas personas. Mucha gente... Yo he conocido hijos de pastores que me han escrito, que han pasado por estas situaciones, que siguen pasando por lo mismo, que deciden confesármelo a mí, que no se lo han dicho a nadie, que no saben cómo sentirse, qué hacer, no saben cómo reaccionar. Recuerdo que una vez yo estaba estudiando para un examen en la universidad y me escribió alguien de la nada en las redes sociales que yo tenía, pero no conocía, sí de vista de algunas actividades de la iglesia, pero nunca nos habíamos hablado. Y me escribió que estaba en un puente y se iba a tirar en ese momento. Y Wow. esa fue nuestra primera conversación. Estuvimos hablando como desde las 8 de la noche prácticamente hasta las 4 de la mañana, yo tratando de decirle que no lo hiciera y era por el mismo tema. No sabía qué hacer, se sentía horrible dentro de la iglesia porque no se aceptaba. También conocí otro hijo de pastor que estuvo
por años estuvo deprimido desde que yo lo conocí. Recuerdo que estuvo pasando depresiones horribles. La familia dejó de hablarle, no lo aceptaban. No se aceptó por mucho tiempo y hasta intentó quitarse la vida. Yo he conocido muchísimas personas que no sé si es que se sienten que pueden contármelo, pero muchas de las veces no soy ni siquiera yo que hace el acercamiento. La mayoría de las veces me escribían de la nada en las redes sociales y me decían por lo que estaban pasando. Y sí es bien triste ver que muchos de ellos estaban pasando por esto y nadie a su alrededor probablemente ni lo sabían. Ni lo sabía. Ni lo sabían o lo sabían y ni les importaba. Y pues en cierto modo yo me sentía un poco agradecido de poder estar ahí y ayudarlo, o por lo menos escucharlo. Simplemente a veces lo que querían era que alguien lo escuchara. Claro. Pero sí, he visto muchísimos casos de muchos que no logran aceptarse y no son felices y siguen luchando. Hasta el día de hoy siguen luchando. Tienes que entender que nosotros que crecimos en la iglesia, eso es lo peor que puede ser. Sí. Es que es lo peor. O sea, puede ser asesino. Incluso peor que ser asesino. Sí, porque es el mensaje que yo me llevé. Sí. Escuchando los mensajes y sermones de la iglesia, la idea que yo me llevé era porque yo escuchaba, si un asesino en su lecho de muerte se arrepienta, Dios lo perdona y va al cielo. Pero para el gay no hay perdón. Entonces, la idea que yo me llevé era ser gay es peor que ser asesino. Sí. Es lo peor que hay. Yeah. Ese es el mensaje que es una abominación. Es lo peor que hay. Voy a empezar a concluir porque ya con esto vamos cerrando el tema. Yo sigo basándome en el tema de los 10 mandamientos. O sea, para mí eso es lo más importante y por algo Dios lo dijo. Y por algo Dios lo puso ahí. O sea, para mí es lo que Dios realmente toma en cuenta para tú poder ganarte el reino de Dios. Entonces, indiferentemente si eres católico o eres cristiano, o sea, realmente yo considero que tú tienes que cumplir con esos 10 mandamientos y en el caso de que hayas incumplido alguno, pues tienes la posibilidad de arrepentirte. Indiferentemente si eres heterosexual o homosexual, porque ahí no habla de homosexualidad, ahí no habla de identidad de género ni nada de eso. Y lo otro que quería decir era con el tema de que las iglesias lo único que hacen con esa doctrina que tienen es alejar a las personas. Lo veo con ustedes, lo he visto de otras personas, de hijos de los mismos pastores que terminan alejándose de la iglesia, pero no se alejan de Dios, porque son cosas distintas. El amor que tú le tienes a Dios y el amor que tú le puedas tener a la iglesia o la responsabilidad que puedas tener en una iglesia. Algunos sí se alejan de Dios porque tienen eso como... Tienen la percepción de que Dios es la institución. Sí. Y eso está erróneo. Y no todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional. Y, también. Y mucha gente... Es como que asocian Dios con la iglesia. Sí. Como la iglesia los rechazó, ahora ellos rechazan a Dios. Entonces, no ese es el error que tú tienes. O sea, el error que tú puedes cometer es... Si te alejas de la iglesia porque no te sientes comprendido, porque no te sientes aceptado, o sea, no tienes por qué alejarte de Dios. ¿Me entiendes? Claro, en el caso que seas religioso. Exacto, obviamente. En el caso, estamos hablando de religión. Entonces, si no te tienes que alejar de Dios porque, vuelvo y repito, para mí todos somos obra de Dios y todos somos moldeados por Dios. Y por alguna razón llegamos hacia este mundo. ¿Sí? Entonces, nos toca luchar. ¿Se nace o se hace? hace? Mismo. Exactamente. Entonces, voy con Jason. Jason, ¿qué? Dime JR. ¿Qué mensaje le das tú a las personas que han pasado por esa misma circunstancia o están pasando? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a ellos? Que el camino es largo y duro, Mira pero la cámara del centro. Tú te puedes aceptar y Dios te ama y deberías seguir amando a Dios. John. Yo digo que esto es algo bien individual, pero en mi caso yo puedo decir sobre mi experiencia, a mí me ayudó mucho a aprender a aceptarme y amarme como soy. Si a ti no te gusta la forma en que tú eres, pues tienes que intentar cambiar. No puedo decirte que te va a ir bien haciéndolo, pero tienes que buscar lo que te haga feliz. Si lo que te hace feliz es aceptarte como eres, tienes que hacerlo independientemente de lo que te estén diciendo. Si has pasado por lo que nosotros pasamos dentro de la iglesia,
trata de buscar ayuda, busca amistades, busca un círculo que sí te apoye y que te ame como eres, porque sí entiendo lo difícil que es que algo que tú has entregado toda tu vida a hacer te rechacen de un momento a otro. Es difícil. Pero busca la forma en que puedas aprender a amarte y aceptarte como eres. Es lo más importante. Yo, o sea, más allá del tema, y es lo que he venido hablando durante todo el episodio, más allá del tema cristiano, católico, siento, todas las religiones se basan en el amor. Sea cual sea, todas se basan en el amor. Entonces, continuando con lo que estaba diciendo John, ámense, acéptense, respétense ustedes primero, porque de esa manera van a estar amando, aceptando y respetando a Dios. Porque en el fondo y a la larga, todos somos creaciones de Dios. Entonces, cuando ustedes hagan eso y realmente entiendan de que la religión que profesan es una religión de amor, indiferentemente de lo que diga un representante en la tierra, entre grandes comillas, indiferentemente de eso, Dios es amor. Entonces, es totalmente incongruente que tú pienses que Él te odia por ser homosexual y sencillamente acéptate. Si te sientes alejado por un grupo religioso, busca otro. Trata de buscarlo. Si no lo encuentras, únete con amigos religiosos que te acepten sin el pero. Y sencillamente yo creo que lo que debe resumir todo es: ámate tú mismo, respétate, acéptate, porque de esa forma vas a estar amando, aceptando y respetando a Dios. Eso es correcto. Bueno, y yo finalizo con este mensaje para los padres, madres y representantes, que aquí es donde me gusta fincarme. Señor, si usted pone a un pastor o pone a la Biblia primero que a sus hijos, usted es un mal padre. Obviamente primero está Dios, eso lo sabemos todos, pero siempre sus hijos tienen que ser la prioridad ante cualquier cosa. Muchachos, gracias por haber asistido. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Contarnos sus historias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, de verdad que sí. Gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Entonces, pues nada, recuerden que nos pueden seguir a través de YouTube. Sí, como Entre Chicos Plus, Entre PLUS, Chicos Plus. igual en todas las plataformas de podcast disponibles, ahí nos van a encontrar. Incluyendo Spotify. Spotify. Spotify es una plataforma. Yo sé que lo estás diciendo para joderme, pero yo igual te sigo a la corriente. Sí, recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidos. Entre Chicos Plus. Y nos vemos en el siguiente episodio. Pueden mandar los diezmos a través de Zelle o PayPal. Colaboraciones.